Hola a todos, bueno, volvemos con un directo más y hoy tenemos con nosotros a Cristian Moravito, que es corno bajo en la, a ver que lo miro aquí en la chuleta, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, perdón, Argentina, y ya lo tenemos aquí. Y bueno, vamos a hablar sobre la filosofía del Sound and Wind de Arnold Jacobs, así que vamos a invitar a Cristian ahora mismo. Voy a invitarlo por aquí. Este no. Cristian, allá vamos. Se conecta rápidamente. Tenemos por ahí a Álvaro, Enrique Barrachina. Maestro, ¿cómo estás? Hola David, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Muy bien. ¿Qué tal por las Argentinas? Con mucho calor. Hoy es un día muy caluroso. Muy bien, estáis allí ya. Nosotros estamos entrando en el invierno, en península, por lo menos aquí en Canarias todavía estoy disfrutando del calorcito, la verdad. Pero en Canarias, perdón, en península ya está llegando un poco el frío y nada, imagino que allí, pues eso, lo que dices, ya con calor. Ujú. Bueno, pues Hermoso nada, acá. un placer para mí tenerte aquí, ya que, bueno, hace muchísimo tiempo que hemos conectado, hemos charlado, hemos intercambiado muchas opiniones. Yo sigo mucho tu trabajo y bueno, pues hablando con Álvaro Cortinas hace un tiempo, salió la idea de que estaría genial tener una charla contigo para que nos cuentes todo este grandísimo trabajo que estás realizando para potenciar y difundir la labor de Arnold Jacobs, de la filosofía del Son and Win, en castellano, en español, gracias a esa relación que tienes con una persona que, bueno, quizás todos los turistas conocemos, que es Michael Rose, y su canal de YouTube, Tuba People de TV. Así que, bueno, básicamente esta es un poco la idea. Damos la bienvenida a todos los que se están sumando por aquí. Mil gracias a todos. Como siempre, muy importante para que esto llegue a más personas, pues esos corazoncitos, bueno, que lo compartáis, que hagáis un poco, pues todo interactuéis un poco con nosotros y estamos abiertos a todo tipo de preguntas. Y lo primero que vamos a hacer, si te parece bien, Cristian, es que nos cuentes, pues, quién eres, es decir, de dónde sales y qué es lo que haces ahora mismo. Bueno, antes que nada, David, antes que nada es un placer estar acá en tu canal. Nada, estoy muy contento de estar aquí, de compartir todo este hermoso mundo de los metales bueno, con nuestros amigos hermanos españoles. Con Álvaro estuvimos hablando hace unas horas, ayer en realidad. Este, y bueno, para hacerlo bastante cortito, yo nací en una ciudad que se llama La Plata, que es la ciudad capital de Buenos Aires, que está a 60 kilómetros al sur. Ajá. Em, Comencé con la trompa, con el corno, como le decimos nosotros, a los 9 años. En esa época yo no tenía instrumento, no tenía boquilla, no tenía nada, no había profesores. Sudamérica es un mundo aparte, ¿no? Es muy difícil. Bueno, conseguí un profesor, tuve un par de clases, yo siempre fui bastante habilidoso, entre comillas, para copiar, entonces copiaba las embocaduras, copiaba cositas, era como un ladrón, como decía, después me enteré que Jacobs recomendaba eso, ¿no? Que hay que ser un gran ladrón y un gran mentiroso muchas veces, ¿no? Porque, Hay que copiar mucho, sí, sin duda. claro, porque muchas veces también el tema de mentir, ¿no? Que decía, Jacobs hablaba de sus problemas físicos que siempre tuvo, ¿no? Enfermedades, y siempre, entre comillas, es como que sufría él cuando tocaba, ¿no? Porque siempre tuvo muchas cosas, tenía desprendimiento de retina, se le salía una rodilla, tenía problemas pulmonares, más allá de que siempre tuvo los dos pulmones, ¿no? Que Esa es una siempre tuvo buena, esa es una buena aclaración porque siempre se comenta ese mito de que él solo tenía uno, ¿no? Siempre se comentó eso, el mito de que tenía un solo pulmón. No, tenía los dos pulmones, pero su capacidad pulmonar era reducida. Él tenía que alrededor, creo que llegó a tener 3,5 litros, pero no más que eso, de capacidad vital, capacidad pulmonar. Y bueno, empecé en el Conservatorio Gilardo Gilardi de la Ciudad de La Plata.
Hice una carrera bastante corta porque habré hecho 6 7 años de conservatorio y entré a trabajar en una orquesta, la Orquesta del Teatro Argentino de La Plata, en mi ciudad. Después, al tiempito, también audicioné y entré en el Teatro Colón de Buenos Aires en el año 97. No existían, ¿no? Sí. Esto de internet, Instagram y todo esto no existía. Eh, Así que bueno, empecé a trabajar en los dos teatros a la vez, estuve como 10 años trabajando en ambos teatros, hasta que bueno, en el momento que nació mi hija dije, me quedo con un trabajo solo y elegimos quedarnos en Buenos Aires junto con mi esposa que es violinista. Ajá. Y bueno, a partir de ahí nos quedamos con un trabajo solo y bueno, este, pero bueno, más volviendo a la parte musical, eh, empecé a, digamos, nunca tuve un profesor de trompa, de corno, ¿no? Entonces siempre viajaba a Buenos Aires a tomar una clase con uno, una clase con otro, pero no es como que no encontraba mi camino, ¿no? Por suerte en un momento conocí a una persona que es uno de mis grandes mentores. Yo tengo dos mentores. Uno de mis mentores es mi profesor de Aikido, yo hago un arte marcial hace más de 20 años. Ajá. Mi profesor se llama Sergio Bengoa, y mi otro mentor es un gran amigo, un gran colega, una gran persona, un gran trombonista que fue mi profesor. Yo aprendí a tocar la trompa o el corno con un profesor de trombón bajo, ¿sí? Ajá. Que fue mi profesor al principio, después se convirtió en mi colega, porque trabajamos, yo entré en la filarmónica y él ya estaba de hace muchos años en la filarmónica. Se convirtió en mi colega y con los años se convirtió en un gran amigo, ¿no? Fue la persona que realmente me abrió la cabeza para empezar a ver otro, más allá del charco, ¿no? Que nosotros decimos cruzar el charco cuando vamos a Sí, Europa. nosotros también, sí, sí, sí. Entonces, empecé a escuchar música realmente, empecé a escuchar las grandes orquestas, Chicago, Berlín, Nueva York, y, y bueno, meterme un poco, me abrió la cabeza de una manera increíble, y era esos profesores, yo empecé a tomar clases con él, ¿no? Ajá. Y bueno, una vez que empecé a tomar clases, era de esos profesores que yo entraba a la casa de él, y en su casa me daba clases, y entraba tocando de una manera y salía tocando totalmente de otra, ¿no? Pero con dos o tres cositas que me decía, cambiaba radicalmente mi manera de tocar. Eh, Mi manera de tocar, mi manera de sentirme, ¿no? Desde la relajación, desde la respiración. Y bueno, estudié con él mucho tiempo, mejoré muchísimo con él dentro dentro de mis posibilidades, mis limitaciones. Eh, y bueno, y en el año 2018, después de ver un video de Charlie Vernon Ajá. eh, por YouTube, yo hablo bastante bien inglés, estudié bastante, no soy un experto, pero me defiendo. Eh, Empecé a escuchar el video y las cosas de Charlie Vernon me choquearon, ¿no? Me choqueó como tocaba, como pensaba, las cosas que decía, y me empecé a pensar, yo esto lo tengo que compartir, yo esto lo tengo que... Ujú. Y como tú sabrás que no soy ningún genio de la computación, ni mucho menos, eh, empecé a ver cómo traté de compartía el video y escribía, tipeaba lo que decía. Entonces dije, no, no puedo ser tan Pablo Mármol de los Picapiedras y tengo que ver cómo subir el subtitulado del video. Entonces, bueno, Ya. busqué un tutorial, me resultó muy fácil. Y estaba escribiendo el video abajo y digo, no, pero yo si hay algo que aprendí en Aikido es que siempre antes de hacer algo hay que preguntar. Entonces le mandé un mensaje a Charlie Vernon Ajá. y nunca obtuve respuesta. Nunca. En el momento me enojé porque digo, ¿por qué no me contesta? ¿Viste? Y después entendí que está súper ocupado y Sí, sí, que exacto. está en otro planeta, ¿no? Yo, No bueno. tienen tiempo, exacto, exacto. Están con Bueno, otras pero prioridades. empecé a buscar,
claro, empecé a buscar videos relacionados con Charlie y terminé viendo, encontré Tuba People TV, ¿no? Los videos de Michael Rose. Entonces en un momento mando un mensaje a una dirección de email que había ahí, diciendo quién era, que tenía ganas de subtitular sus videos, porque para ayudar a los demás, para que hay mucha gente que por problemas económicos, por No puede problemas acceder X a... problemas, no tienen la posibilidad de aprender inglés, o no tuvieron ganas, o no tuvieron tiempo. Entonces yo sentía que eso era como oro en polvo que tenía que desparramar. Sin duda. Entonces le mando un mensaje a esta persona y me contesta automáticamente el email, me dice, bueno, en breve le contestaremos. Yo digo, no me van a contestar nunca más. Yo pensaba, ¿no? Al otro día me llega un email diciéndome, Cristian, sentite libre de subtitular, traducir, de hacer lo que quieras, siempre y cuando sea desparramar las enseñanzas del maestro Jacobs, podés hacer lo que gustes, hacer lo que quieras. Firma Michael Gross. Yo digo, pero entonces le pongo, Michael Rose, ¿usted es la persona de los videos? Sí, sí, soy yo. Así que a partir de ese momento, Michael Rose es una persona increíble que me dio una mano, que me abrió un mundo que yo estoy disfrutando día a Ajá. día. Sí, sí, sí. Estoy conociendo personas que jamás hubiese pensado en conocer. Y bueno, hay un montón de proyectos por venir juntos. Con respecto a los subtitulados de sus videos, ya van 160 videos que subtitulo. eh, Bien. Desde Sam Pilafian, Vincent Tensarella, Roger Rocco, Pat Sheridan, qué sé yo, un montón de gente, ¿no? Bueno, y las cosas que aprendí, las cosas que escuché, las cosas que Esta es realmente una de que las más. cosas, esta es una de las cosas más interesantes porque los que generamos contenido en el blog, en canal de YouTube, en el podcast ahora, ya sabes que eh, el grandísimo aprendizaje que hay detrás de todo ese trabajo, ¿no? Porque yo soy muy consciente del grandísimo trabajo que tienes ahí, subtitulando Ujú, esos 160 vídeos, pero es que el ujú. aprendizaje que tú tienes detrás es ahora mismo muy importante. Y si te parece bien, vamos a pasar Sí. para que nos cuentes un poco a todos, después de todos estos 150, 160 vídeos que tú has traducido, que has visto, la relación que tienes ya con Mike Rose, que Sí. nos cuentes qué es para ti la filosofía Son and Win, lo que has aprendido, es decir, lo que te han transmitido los grandes maestros, de lo que es lo que se conoce como todos conocemos la filosofía Son and Win. Ujú. Bueno, Song and Wind, como todos sabemos, song quiere decir canción, melodía, música, wind quiere decir viento, aire en movimiento, etcétera, etcétera. Eh, Hay muchas cosas que la gente no sabe por el hecho de no hablar inglés o de no entender que, bueno, la historia de Jacobs es una persona que sufrió muchísimo, como te decía recién, de muchísimas falencias físicas, ¿no? Entonces, el lema de Jacobs en un momento fue ese. En realidad era Wind and Song, era al revés. ¿Por qué? Porque por sus problemas pulmonares y para ayudar a otras personas, él estudió medicina, estudió filosofía, estudió psicología. Y después pasó ese conocimiento a la parte musical, pero no para ayudarse a él mismo, sino para ayudar a los demás, ¿no? Él era una persona muy talentosa, a los 15 años entró con una beca completa al Curtis Institute of Sí, Music, sí. eh, beca completa, Fritz Reiner, que era el director, ese famoso director súper duro, ¿no? Que si a alguien no le gustaba la orquesta lo echaba, por ejemplo. Para que lo sepan, Fritz Reiner, cuando estaba en la orquesta cívica, en la Civic Orchestra, Jacobs se le complicaba muchísimo ir con la tuba, semejante tuba, la York, ahí arriba del tranvía. Entonces fue directamente a hablar con Fritz Reiner y le dijo, maestro, no voy a poder venir porque se me complica mucho con la tuba, porque Fritz Reiner le puso su chofer.
personal, para Ujú. que lo lleve, para que lo vaya a buscar a la casa, lo lleve al ensayo y después del ensayo lo lleve de vuelta a su casa, para que se den una idea de cómo estaba catalogado en ese momento Jacob, ¿no? Este, entonces, bueno, básicamente, como te decía, en esa época él tenía ese eslogan, ¿no? Wind and Song, porque en un momento él descubrió todos estos los aparatitos que todos conocemos de respiración, que todos usamos, porque la respiración en un músico no es exactamente igual como la respiración que usamos cuando hablamos, por ejemplo, que usamos solamente el 10% de la capacidad pulmonar. En un momento empezó a meter la bolsa de respiración, el espirómetro y todos los aparatos de respiración que él usaba, y empezó a ver que las personas se enfocaban demasiado en lo que era el famoso win, ¿no? Que era la primera palabra del eslogan. Entonces, en uno de esos años, llegado a los 50, casi 60, lo dio vuelta el eslogan y quedó como Song and Wind, porque él decía que al song, que es la melodía y el producto final que todo músico, que todo artista quiere lograr, él decía que habría que darle el 85% a las melodías y a la canción, y solamente el 15% a lo que es todo lo demás, toda la metodología de la respiración, de ejercicios y demás. Lo cual yo veo que con el tiempo, yo soy un sudamericano opinando de todo esto, ¿no? Pero yo lo que veo yo desde mi humilde posición es que el enfoque de la música se fue demasiado hacia lo metodológico, ¿no? Hacia lo mecánico de tocar un instrumento, y no hacia el producto final, digamos, ¿no? Hay un video muy famoso de Roger Rocco, perdón, de Roger Bobo, Ujú. explicando la famosa frase de Jacobs, parálisis por análisis. No sé si lo han visto, ¿no? No, no recuerdo, no Hace recuerdo caminar ahora. Mm. hace caminar a una trompista, a una chica que toca la trompa, el corno, con un bidón lleno de agua arriba de todo. Entonces le dice, bueno, hagamos una cosa, anda hasta ahí, hasta la pared y volvé caminando y te sentás. Entonces la chica se para, va con el bidoncito ese, va, viene y se sienta, ningún problema. Entonces después le dice, bueno, ahora vas a hacer lo mismo, pero me vas a explicar cómo lo haces, qué exactamente, paso a paso. Entonces la chica empieza, bueno, voy a inclinarme para adelante para darle fuerza a mis piernas. Voy a hacer fuerza con los cuádriceps para poder levantarme. Cuando está parada dice, bueno, voy a pasar el peso a mi pierna derecha para dar el paso con la pierna izquierda, y apenas dice eso se le cae el bol, se le cae el agua, un chorro tremendo de agua. Entonces ahí se corta la explicación. Entonces dice, esa es la explicación que me Ya. parece que ya no tenemos que hablar más de lo que sucede, ¿no? Como que la gente se enfoca mucho más en el cómo hacer las cosas que directamente en hacerlo. ¿Y por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué crees que ocurre? Quizás es porque es más sencillo a priori fijarnos en en las partes mecánicas, porque es así, es cierto. Es decir, a veces yo el otro día que estuve dando una masterclass en Galicia, me encontré con una Ujú. persona, ya era más adulto, claro, que realmente estaba totalmente paralizado por todas las cosas que su cerebro tenía que hacer. En cuanto le dices, no, fíjate en lo Sí, que suena, respira y suena, las cosas cambiaban, pero claro, tenía una tensión. Entonces, ¿por qué crees tú que a veces todos, yo creo, yo recuerdo momentos en los que me ha pasado eso, ¿no? De tener esa parálisis por análisis, o que es ujú. más sencillo o que lo otro del producto final es más, no sé, más etéreo, más en el aire, es decir, es más relativo. Yo creo que el ser humano se complica demasiado las cosas muchas veces, ¿no? Porque siempre Chekhov decía, teníamos que buscar el mejor producto final con el menor esfuerzo posible. Yeah. ¿Sí? Entonces, es Que esto, como, es como lo esto es que... lo que significa ser eficiente. Totalmente. Entonces, en inglés, la traducción literal, ellos decían, en el libro de Song and Wind de Brian Ferry,
dicen, dice que las personas como estamos cableadas, como nacemos cableadas, esa es la palabra que usan, estamos cableados todos exactamente igual, ¿no? Entonces, cuando aprendemos algo, lo aprendemos desde enfocarnos en qué es lo que queremos hacer y no en cómo lo queremos hacer. Ya, Si yo quiero salir corriendo o tengo que salir corriendo hasta el portón de mi casa y volver, yo salgo corriendo y vuelvo. No pienso en qué es lo que estoy haciendo. Si tengo el ejemplo más famoso que pone Jacobs es, ¿tengo que tomar un traguito de agua? sí, 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 sí. Tomo un traguito de agua. No estoy pensando en el hombro, en el bíceps que se estira, en la mano que agarra la... Entonces, Ya. yo creo que en ese momento, en esa época, quizás antes, quizás mucho antes, no sé, eh, esta psicología de pensamiento estaba muy firme, ¿no? Porque Jacobs no le dio clases, no le daba clases, no le dio clases a una sola persona, le dio clases a miles de personas. Y eso estaba tan firme, por eso la Chicago Symphony es muy conocida por ese pensamiento, ¿no? De los metales. Acá hay un juego que se llama el teléfono descompuesto, no sé si en España se llama igual, me parece que no. Que es una No, persona, es una fila de personas, todas paraditas, una delante de la otra. Entonces, el último hace dar vuelta a la anteúltima y le dice algo al oído. sí, ya sé de qué va. Sí, sí. O le hace un gesto. Ya. Entonces, la anteúltima se tiene que dar vuelta y a la persona anterior le tiene que decir lo mismo o hacerle el mismo gesto. Eso, a medida que va pasando de persona a persona, Se va se desvirtuando, va, ¿no? Se va desvirtuando. se va descontrolando, se va desvirtuando. Y yo creo que eso fue un poco lo que pasó. Entonces, aquí es muy interesante porque lo que significa es que no hemos estado manteniendo las bases de lo que en este caso el Sound and Wind significa. Y eso que hay literatura suficiente como para que los profesores y los músicos de metales, o no metales, porque está claro que también funcionan instrumentos de viento, madera, Ujú, podamos aprenderlo. A mí, yo tengo pues los normales, vamos, no los normales, sino tengo bastantes libros sobre Son and Wind, sobre Arnold Jacobs, ujú. pero hubo uno que me encanta muchísimo, que a ver si lo digo, que es, no me acuerdo ahora cómo se llama, lo tengo por ahí, espera, sí, lo estoy viendo, lo voy a coger un segundo porque está aquí. Bruce Nelson. No, no, no es el de Bruce Nelson. Aparte de esto, Ah, es este, Brass Singers, The Teaching of ah, Records. Y este libro me gustó mucho, es de Louis Loubrier. Y me gustó mucho sí. porque muestra la evolución de Arnold Jacobs, la cuenta, ¿no? Cómo fue evolucionando su pedagogía Ujú, y los enfoques de forma súper, yo lo tengo súper subrayado con un montón de notas. mira, Pues me pareció Luis muy interesante Laurier, este libro. Luis Laurier es un psicólogo que ha escrito, creo, si mal no lo sé, porque lo he escuchado a Michael Rose decirlo, creo que ha escrito más de 10 libros con respecto Sí, sí, tiene bastante, sí, sí. a las enseñanzas del maestro Jacobs. Y es excelentemente claro al explicarlo. Y así como dices tú, ¿no? Correlativamente va siguiendo paso a paso su desarrollo. Sí, sí, Y, y bueno, y eso es lo que más o menos, por algo Jacobs jamás escribió un libro. ya lo sé. Jacobs jamás escribió un libro. Los alumnos de él escribieron libros. El mentor no, el cuidador de la familia Jacobs, que fue Brian Fredrickson, escribió este libro maravilloso y es como la Biblia para todos nosotros. Los trompistas medio que están como en otra, yo lo que noto es como que no lo tienen en cuenta ese libro. Pero, por ejemplo, Philip Farkas era tubista antes de ser de trompista. ¿Sí? Eran compañeros, eran tubistas los dos con Jacobs. Ajá, Entonces, ajá. y nadie sabe, pero Farkas decía que lo consideraba a Jacobs como su gran mentor y su gran maestro. Ahora, lo que dice Jacobs en los libros, porque está escrito, no lo estoy diciendo yo, él decía que Farkas era un trompista excelente. Dice que era excelente tocando, pero que tenía todos los conceptos cerrados. Todos los conceptos Eso cerrados. Ok.
Eso está escrito, no lo estoy diciendo yo. Entonces, como dijiste hace un ratito, hay que volver siempre a las fuentes. Es como las señoras mayores, viste, que de vez en cuando te dicen, no, los suéteres no vienen como antes, las cosas de antes eran las buenas. Y realmente pasa un poco por ahí. Yo en esto, mira, estoy, yo hace como cosa de 8 años, una cosa así, por libros que estuve leyendo, dije, vale, a partir de ahora me quiero leer todo lo que haya sobre instrumentos de viento metal. Entonces lo fui comprando. Yo tengo una librería propia, personal, sobre esto. Y iba haciendo libros fantásticos, otros que son menos, es decir, que poco a poco, ¿qué ocurre? Que están en inglés Claro. porque esto no se traduce en castellano. Y está aquí una de las cosas que a mí me encanta que haces tú y que quiero poner en valor porque es imprescindible. Es decir, que una persona como tú se haya dedicado a subtitular todos esos vídeos que son al final Biblias personales de las experiencias que ha tenido todas esas personas con el gran Ernest Jacobs, es fundamental. Pero realmente lo que necesitamos los profes de metales y los tubistas y los músicos de metal es aprender a leer bien en inglés, porque esto nos abre puertas, Totalmente. puertas aquí, y podemos hacernos preguntas, porque resulta que yo, hablando con otros compañeros, que nos encontramos con que a día de hoy en España se están utilizando metodologías que no funcionan y que hace 40 años ya se decían que aquí cuál era la forma de arreglarlas. Hace Claro. 30 años. Es decir, en libros, yo me he Seguro, encontrado un seguro. libro del 67 que explica claramente de un trompista que son los Fundamentals of Brass Instruments de Cox, de Fox, que es así Fox. pequeñito, que dice Sí. claramente los aspectos y dices, ¿por qué esto no está traducido? ¿Y por qué no me lo dijeron? Léete esto, porque ya es un fundamento, aunque ya haya alguna cosa que ya haya sido superada, pero te da las claves para el siguiente paso. ¿Qué ocurre? Totalmente. Como no tenemos nada, depende todo de las ganas de aprender de cada uno. No hay, aquí en España necesitaríamos, en mi opinión, que los conservatorios superiores estuvieran en las universidades para que se diera esa parte tan importante de investigación y de Sí. crear nuevo contenido, de generar nuevos conocimientos, pues estamos, que hay personas, que está muy desigualado. Entonces tenemos profesores que están muy motivados y que saben muy bien hacia dónde está todo lo último que se está moviendo y otros que están, digamos, pues anclados en el pasado, ¿vale? Y Claro. bueno, pues yo creo que esto es algo que yo lo he vivido, es decir, la clave, yo sigo estudiando inglés, yo tengo una clase a la semana de inglés y a mí me dan clase una vez a la semana, a las 8:30 de la mañana, Seguro. los martes, tengo clases de inglés para aprender, para seguir mejorando, para seguir leyendo. Entonces, claro, esto me abre muchas puertas, ¿vale? Y eso yo creo Lo que que, es lo que lo que, tú estás haciendo. claro. Aquí tenemos Lo que, algunas cosas. Sí, dime. lo que yo veo muchas veces es que a las personas les cuesta mucho, pero muchísimo salir de su zona de confort. Tal Entonces, cual. cuando uno no a la palabra sacrificio, que todos hacemos sacrificio, cuando yo me levanto a llevar a mi hijo a la escuela a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, es un sacrificio y lo tengo que hacer. Es un sacrificio y lo tengo que hacer. Y si quiero leer un libro en inglés, tengo que estudiar inglés, no queda otra. Yo No queda en un otra. momento puse una frase en Facebook que me reía solo, ¿no? Porque yo veía que la gente hablaba y puse, para tocar agudo hay que estudiar. Para tocar en el medio hay que estudiar. Para tocar en el grave, ¿qué hay que hacer? Estudiar. Es que Entonces, es obvio, entonces, todas esas cosas pero a la gente le cuesta mucho mucho. abrir la puerta de su casa y salir. Pero justamente es porque el cerebro, lo sabes tú bien, lo único que quiere es ahorrar energía. Entonces, claro, si la primera batalla que tenemos que ganar es contra nosotros mismos, que es donde está todo, ¿no? Ya lo decía los grandes filósofos, conócete a ti mismo, ¿vale? Y es la clave. Entonces voy ahora a aprovechar y vamos bueno, pues que la gente puede comentar y cosas. Y Bueno, sí, Álvaro Cortinas, gran profe y fantástica persona. Dice, bajo mi punto de vista, es un problema que la investigación no está vinculada a las enseñanzas de viento. En Estados Unidos los conservatorios están al servicio de la universidad. Y tiene toda la razón. Y aquí es donde más se nota. En esto, porque en España, pues oye, los conservatorios sacan fantásticos músicos, eso no lo vamos a negar. Pero nos falta
nos falta este aprendizaje más transversal, las ganas de leer. Es decir, yo a mis alumnos se lo he dicho, leer, por Dios, todos los meses un libro. No leemos. Es decir, te digo que los músicos de metal, lo sé, muy pocas excepciones, ¿Sí? digamos, imagino que vayan pero cambiando, pero es que no leen. No se leen un libro al mes. Es decir, Totalmente, cuando totalmente. tendríamos que estar leyendo Porque es 12 libros sacrificio al año. también. ¿Cómo? Es sacrificio, porque es sacrificio también. Claro, claro. Es difícil para una persona sentarse y agarrar el libro y pasarse horas leyendo. Es sacrificio. A la gente no le gusta esa palabra. No, Lo no que nos acabas de gusta. decir vos, que no quiero que pase el momento para... Yo he visto con este aparatito que me acaba de llegar a Estados Unidos, porque acá es muy difícil de conseguirlo y es muy caro. Me lo acaba de regalar una alumna. Eh, yo he visto muchos videos de explicaciones de cómo se usa el breath beat, Bien. ¿no? Videos de españoles, videos inclusive norteamericanos. Yo El, tengo uno, sí, sí. el tuyo no lo he visto, lo voy a ver. Pero he visto a muchas personas hacerlo de esta manera, ¿no? Respiran y hacen... Hacerlo de esa manera, ¿no? Eh, no voy a nombrar a quién, pero bueno, lo he visto. Y si, digamos, si yo voy a subir un video de este aparato explicando cómo se usa, mínimamente, antes de subirlo, voy a ver un video de Jacobs, porque Jacobs fue una de las primeras personas que lo usó y demostró cómo usarlo, ¿no? Entonces, si yo lo utilizo de esa manera, este aparato solamente, lo único que hace este aparato es darme un estímulo visual de lo que está haciendo mi aire, de mi creación del viento. Ujú. Como decía Jacobs, el viento se crea de los labios para afuera, no de los labios para adentro. Porque si yo respiro así y bailo la conga, es aire interno estático dentro de mis pulmones, Ya. o mi cavidad oral, ¿no? Entonces, el aire se crea de los labios para afuera. Por eso Charlie Vernon hace el trabajito con la hoja de papel Sí, sí. y mueve, ¿no? Ese es un estímulo visual para ver qué está haciendo mis pulmones y mi aire, mi viento. Entonces, lo que buscaba Jacobs empezaba a hacerlo de esta manera y después gradualmente bajaba la presión, ¿no? Entonces ya, y con muy, pero muy poquita presión de aire, podemos lograr que la pelotita esté pegada al tope del dispositivo, Ujú. o si inclusive tiembla acá arriba, o la mantenemos un poquito más abajo, es mejor todavía, porque ahí está la palabra, la frase que decía Michael Gross, o la frase que decía, minimal efforts, maximal results, o sea, mínimos esfuerzos con máximos resultados. Sí, que es lo que Cuando también se uno conoce como minimal motors, ¿no? Que Arnold Jacob habla mucho de minimal motors, que Exactamente, minimal motors, exactamente. Ahí hablaba del nervio motor quizás, ¿no? Pero bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? Soplar con la menor presión posible, porque cuando uno baja la presión, mejor dicho, cuando uno sube el fluido de aire, el fluido flujo, la cantidad de aire, ¿no? Sin hacer nada, la presión de aire disminuye. ya. Entonces ahí es cuando la sonoridad empieza a ser más envolvente, más gordita, Sí, más esto, amable. Como esto es decía algo Jacobs, que... Sí, decime. sí, sí, perdona, termina, luego te cuento, sí, sí. No, él decía que la presión mata al sonido. Sí, estoy de acuerdo, ¿Entiendes? estoy de acuerdo con esto porque yo trabajo mucho también por las enseñanzas de Mel Culberson, el bajar el aire, la velocidad del aire, sobre todo en la tuba, el bombardino, en hacer sentir mucho bow, es decir, pensar como que si sopláramos bow, es decir, y esto concuerda con esto, ¿no? Es decir, Totalmente, y sí que es verdad totalmente. que ese aparato todos tendemos a utilizarlo moviendo mucho aire, porque además enseguida, o con esa presión, enseguida se nota, ¿no? Porque el alumno o nosotros respiramos más, entonces tenemos más. Pero sí que es verdad que para dar ese salto de calidad sonora,
Ujú. esta parte de ralentizar el sonido, ralentizar el aire, bajar, doblar Tal cual. el flujo, creo que funciona Y, muy bien y te y, agradezco y otra mucho que lo hayas cosa, aclarado aquí, ¿eh? no, no, y otra cosa que decía, con la primero lo empezaba a usar totalmente vertical, después lo inclinaba así, para que el pase de la pelotita sea cada vez más suave, o cada vez me cueste menos hacerla subir. Y Ajá. después lo daba vuelta y lo usaba así, y hacía así. O sea que la pelotita sube con muy poca presión de aire, Ok, ok. ¿sí? Por otro lado, a la vez decía que esto tiene que ser el 15% solamente de nuestro enfoque hacia la música, nuestras enseñanzas, y al momento de tocar lo único que importa es el mensaje, convertirnos El en mensaje, sí. comunicadores, ¿no? En comunicadores. Exacto, sí, sí. Muy bien. Estaba escuchando una entrevista hace poquito una entrevista del profesor Roger Rocco, que es un excelente pedagogo, un excelente tubista, y él mostraba el libro Song and Wind y decía, por un lado decía, ustedes acá ven a Arnold Jacobs con una tuba gigante y dice Song and Wind, no dice nada de embocadura, por ejemplo. No dice embocadura en ningún lado. Jacobs, la frase de Jacobs era siempre, no estudies embocadura para tocar música, sino estudia la música Pues, y la embocadura sí, va a ser lo que tenga que hacer para poder llevarla a cabo, ¿no? Y otra de las cosas que decía, que muchas personas, muchos profesores dicen, llená la tuba de aire, llenala, es imposible llenar de aire la tuba. La tuba no se llena de aire. Nosotros, como decía Jacob, nosotros no tocamos por el aire, nosotros ya. tocamos por el sonido. Hay que llenar la tuba de sonido. No creo que haya ser humano en el mundo que pueda llenar una tuba o No, de York así gigantesca o una tuba como la que tienes tú de aire, ni que tengas 20 litros de capacidad pulmonar. no, está claro, está claro, está claro. Aquí Ujú. nos dice Álvaro Cortinas, grandísimo trabajo el que haces, Cristian, y pone loco, loco, que es muy argentino, si no recuerdo mal. Sí, yo Dice, le digo gracias, loco, y él, ¿qué tipo de lenguaje usarías para evitar caer en análisis continuo? Buena pregunta, ¿eh? vocabulario vocabulario el más simple. Siempre Jacobs, por eso Jacobs decía tocar melodías simples, ¿no? Porque las melodías simples y muy conocidas, como puede ser una canción de cuna o el mismo Feliz Cumpleaños o lo que sea, eh, nos dan tenemos muchas herramientas para tocar ese tipo de melodía, porque usamos el recuerdo, usamos la exageración, siempre Jacobs decía eso, usen y toquen canciones de amor, porque las canciones de amor tienen algo especial, tienen una pasión dentro que es muy importante. Y otra de las cosas que hacía Jacobs era ponerle palabras a las melodías, ¿no? Porque yo, como hablaba con Álvaro el otro día, yo le digo, si yo te digo perro, tú te imaginas un perro, Ya. pero si yo te digo, no te imaginas nada, no hay nada ahí. ¿Sí? Entonces, él decía, por ejemplo, en el famoso solo de los cornos de las trompas de Quinta de Shostakovich, ¿no? Pam, 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 pam. Él a una alumna le decía, ese solo es fácil, ponele palabras, ponele I love to play the horn. Decía, ¿y qué eso significa? Yo amo o me Sí, sí. encanta tocar el corno, la trompa. Inmediatamente ese solo mejoraba increíblemente por haberle puesto un mensaje al sonido, ¿no? Entonces es muy importante eso. Lo curioso de esto es que estas cosas están están ahí, si se pueden leer, se pueden, no lo aplican tantas personas, no lo aplican tantas ¿No? personas, que volvemos al mismo punto de antes, es decir, a la falta quizás de curiosidad y ganas de aprender de los metaleros en este caso, porque esto ahorraría muchos quebraderos de cabeza y muchas
y muchos problemas producidos por el estudio excesivo de la técnica o el estudio, y yo a mí me gusta mucho estudiar técnica, pero digamos no llevarlo al extremo auténtico para tocar muy rápido, muy fuerte, no sé qué, pum, lo que quieras. No lo sé, la verdad Mira, que... mira, Jacob decía que estudiar, le preguntaron muchas veces, ¿sabes? ¿Por qué el Jacob decía de tocar siempre melodías, ¿no? Bordoni, todas las melodías lentas y de amor y todo ese tipo de música, ¿no? Y alguien le preguntó qué pasa con la técnica, con los arpegios, con los armónicos, con las escalas. Y Jacob le decía, mirá, eso lo tienen que hacer también, pero no Claro, toquen escalas por tocar una escala. Cuando toquen una escala, toquen una escala de Mozart, toquen pensando que es una escala de Brahms, toquen un arpegio. Si alguna vez tocaron un ballet, el ballet, si mal no recuerdo, el Cascanueces, tiene una bajada, una melodía maravillosa, Tchaikovsky que hizo con los chelos, que hace... Es una escala, ni más ni menos que es una escala. Pero Tchaikovsky fue tan genio de poner una escala y cuando la tocas, cuando la escuchás tocando en la orquesta, se te pone la piel de gallina porque es música realmente. No es una escala solamente, no son notas, hay un significado dentro de esa escala. muy bien. Eh, Abel Manzotti, que es un tubista argentino, que yo conozco bastante bien, pregunta que quién fue el trombón bajo que fue tu profesor. Ah, Que, mi profesor, sí. Se llama Jorge Ramírez Álvarez. También es el trombonista, el ex trombonista de la Filarmónica de Buenos Aires, y da la casualidad que ahora el, el sucesor de mi profesor se llama también, se llama Jorge Ramírez, pero es chileno. ok, ok, Da ok, una ok. casualidad, no. Sí. Ya, ya, ya. Muy Mi bien. profesor en la época de los años 70 eh, fue a estudiar a Estados Unidos al New England Conservatory y bueno, en esa época todos estudiaban con Jacobs, todos. Todos, sí, sí, Entonces sí, es sí. como que mamó la misma... Porque yo le pregunté a Jorge en un momento, yo lo que aprendía con vos en tu casa cuando me enseñabas, ¿era Jacobs? Y me dice, y claro, me dice, en esa época todos estudiaban con él. Ya, Así ya. que fue exactamente lo mismo. Muy bien. Bueno, pues yo creo que más nos has dejado, la verdad que estoy encantado de que nos cuentes todas estas cosas porque se nota muchísimo tu gran conocimiento. Te agradecemos mucho este grandísimo trabajo que estás haciendo compartiendo, pues eso, lo que se llama el proyecto, que hay una página web de Arnold Jacobs en castellano, en español, perdón, ¿Sí? que eso, www, Arnold Jacobs en español, ¿no? Donde cuesta un poco pues, todas las cosas que hacéis. Sí, porque las... Es Y sí, la página, digamos, el ofrecimiento de crear esta página en español fue de Michael Gross y la página es, no sé, usted no le dicen W, ¿no? no, dicen tres W W. aquí. Tres Bueno, W. www.arnoldjacobs en español, con N, porque eso no Sí, tiene porque no hay. N, Sí, sí, .com, y ahí están todos los videos y hay artículos súper exacto, interesantes. exacto. Muy bien, muy Exacto, bien. exacto. Aquí está todo y con artículos y muy bien explicado. Entonces, bueno, os animo a todos a que la visitéis y que le saquéis partido. Y por supuesto que si tenéis cualquier duda, pues contactéis con el maestro. Cristian, siempre con que no se puede responder, os lo digo, no se puede responder todo rápido y a la primera. Es decir, ser pacientes, mandar las preguntas y seguro que queréis respondiendo. Ningún eh, problema. exacto. Bueno, por ir, nos queda un cuarto de hora. Sí que me gustaría un poco que nos hablaras de la figura de Michael Rose, no, Rose, perdón, qué es lo que tú que lo conoces mejor, por lo menos para los que solo lo conocemos de los vídeos, lo que a mí me parece es que ha creado realmente está haciendo una labor brutal en lo que a difusión bueno, ya no solo de Arnold Jacobs, que por supuesto, pero sino del mundo de la tuba,
Yo me siento un poco identificado porque lo estoy haciendo a mi nivel pequeñito en castellano, pero sí que como tú tienes mucha amistad, pues defínenos qué es lo que... Yo creo que es un grandísimo maestro y que es una Biblia, como tú bien sabes. Pero bueno, ¿qué es lo que destacarías de él? Mira, en primer lugar es una excelente persona, es mi amigo, o sea, nos convertimos en amigos muy íntimos, desde el hecho de hablar del mundo de los metales, de hablar de nuestras familias. El año pasado me invitó a ir a su casa, eh, con el tema de la pandemia obviamente no se pudo hacer. Había un festival de la International Horn Society que estábamos invitados con mi cuarteto Baires Horns. Si alguno no lo conoce, los invito también a visitar nuestra página. Acabamos de sacar nuestro segundo disco que se llama Baires Horns Play Piazzolla, que es todo Ajá, Piazzolla, muy, muy interesante, espero que les guste. muy bien. Y bueno, y Michael aparte me había invitado a dar una lectura de lo que estamos hablando aquí, ¿no? De cómo Arnold Jacobs influyó en mi vida sin siquiera haberlo conocido, ¿no? Porque yo no tuve la posibilidad de conocerlo. Lo único que sé de él, lo leí, lo escuché, lo vi en los videos. Michael es una persona que tiene un montón de material y está esperando que yo vaya para poder compartirlo conmigo. Eh, Me ha comprado aparatos de respiración que acá no se consiguen, me los compró para regalármelos. Es una persona excelente y bueno, y respecto a su legado, ¿no? Porque para mí Michael junto con otros tantos, ¿no? Con Dave Pederley, con Patrick Sheridan y el finado Sam Pilafian, eran Sí, como el legado del maestro, en realidad. Hay que tener en cuenta que Michael estudió con Jacobs no un día ni dos, estudió 17 años consecutivos. madre mía. Entonces, para mí es el legado, ¿no? Y básicamente el trabajo que yo estoy tratando de hacer yo no quiero que me tiren flores, ni llenarme de dinero, ni mucho menos. Lo único que trato de hacer es seguir ese lineamiento bien Sí, firme, digamos, sin dejar que nada me influya de los costados. Entonces, expandir, digamos, expandir en la parte del idioma ese legado, ¿no? totalmente, totalmente, porque España no sé si es tan así, pero acá en Argentina y en Sudamérica, como te decía, hay mucha gente que no tuvo la posibilidad de, de pagarse un profesor, de pagarse una academia de inglés y demás. Sí, no, aquí en Entonces, España esto está mejorando mucho. A nivel, en líneas generales, la educación en inglés, los idiomas, hay de todo, pero sí que es verdad que lo que comentábamos antes, hay una parte que tiene que salir de ti, que no, es decir, seguro, se ha mejorado mucho, depende un poco de zonas, pero tiene que salir de ti lo de aprender inglés o moverte o tal. Realmente la gente y seguro. los profesores que saben, o los músicos que saben inglés es porque han decidido viajar, estudiar fuera, bueno, ya sabes todo eso. Seguro, seguro. Y lo que yo pretendo es cuanto antes tener hacerle una visita a Michael, estar un tiempo con él bueno, para pasar tiempo con él, obviamente, conocer a su familia y demás, y para con respecto a todos estos aparatos de respiración, el espirón, el espirómetro, el breath builder, la bolsa, para realmente tener súper bien en claro las cosas que puede mejorar, el mal uso que puede hacer, que puede empeorar, y digamos, tener todo bien claro para el hecho de cuando yo pase esas enseñanzas a otras personas, que sea enseñanza verdadera y no cometer ningún error, porque como sabemos, el cerebro humano es una máquina infernal, pero es muy frágil también. Entonces, un profesor, de acuerdo a su vocabulario y a su temperamento y a su actitud, puede llevar a su alumno hacia el máximo potencial, como también lo puede destruir inconscientemente. Entonces, hay Ya. que tener mucho cuidado desde la pedagogía porque es muy sensible todo. ¿Sí? Sí, Entonces, aquí.
Sí, 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 estoy de acuerdo. Patricio Consentino, que ya bien lo conoces, turista Sí, argentino sí. afincado en Alemania ahora mismo, nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué sucede con el concepto Son and Win si el alumno al aplicarlo no consigue que la musculatura vaya donde debe ir? Una pregunta muy La interesante en la musculatura, que... Sí, la musculatura va a ir donde tiene que ir. Si yo quiero, como te ponía el ejemplo, si yo quiero, acá lo que importa es el producto final. Si yo quiero tomar un vaso de agua, como te dije, tomo el vaso. Jacob, el ejemplo que ponía Jacobs decía, si te querés rascar la nariz, rascate la nariz. No hay mucho. Digamos, si yo quiero ir a jugar al fútbol, yo no tengo, ahí está el difiere entre un fútbol, entre un deportista y un instrumentista. Nosotros no somos en ese sentido, en el sentido de la música, no somos deportistas. Nosotros ujú, no necesitamos fuerza para tocar el instrumento. Jacob lo dice en uno de sus entrevistas. Nosotros necesitamos un par de pulmones y un par de labios. No necesitamos músculo, no necesitamos fuerza. Cuando respiramos y hacemos fuerza abdominal, lo único que estamos haciendo es no permitirle a los pulmones extenderse hasta el máximo potencial posible, sin llegar a los extremos, porque otra cosa que decía Jacobs es que los extremos no son buenos, porque tanto el extremo, si yo soplo naturalmente y quiero seguir soplando más, voy a estar haciendo fuerza. Si ya, yo sí, sí. respiro, inspiro, si yo hago hasta mi capacidad total o hasta el 80 y pico por ciento y quiero respirar más todavía, estoy haciendo fuerza y eso no está bien. No, la fuerza es nuestra enemiga, la debilidad es nuestra amiga, decía Jacob. Sí, 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 sí. Entonces, volviendo a la pregunta de Patricio, es, yo no me tengo que preparar como un deportista eh, para tocar el instrumento. Es como hablar. Yo no me levanto a la mañana y empiezo a vocalizar para poder hablar con mi esposa o con mis hijos. Yo hablo con mis hijos. Y el hablar y el cantar está muy relacionado, altamente relacionado con los instrumentos de metal, Sí, sobre todo. sin duda, yo siempre bueno, en las conferencias que hago de respiración, una de las cosas que intento hacer es que tomemos conciencia de que nosotros, los músicos de metal, somos un alto porcentaje, nuestro cuerpo es instrumento. ¿Entiendes? Que es alguna cosa que viene del concepto Arno Jacobs, por supuesto, que es que si Ujú. somos conscientes de que realmente somos nuestro cuerpo es instrumento, vamos a poner ese foco en ponerlo como productor del sonido, ¿no? No como lo que produce el sonido es el instrumento, ¿no? Para un poco quitar ese foco que a veces tenemos demasiado importancia a lo que es el hierro, el metal en este caso, ¿no? Sí, Y acá que al lo final que... está la similitud ahí Otra, con el cantante, ¿no? Con lo que nos... otra de las cosas que decía Jacobs en este sentido es que el instrumento no tiene cerebro. El instrumento es un pedazo de metal. El instrumento es el intermediario entre mis pensamientos y alguna persona que me escucha. Sí, sí, sí. Yo Es tengo, nada más ni nada menos que un megáfono, exacto, aquí una pregunta, a ver qué opinas tú. ¿Tú ves al instrumento como un amplificador o como un resonador? un O como resonador. un resonador, ¿no? El instrumento no amplifica lo que yo hago. Si yo toco Resuena. suave con el instrumento, el sonido sale suave, no sale fuerte. El amplificador lo que hace es amplificar de un sonido chiquito a un sonido grande. Lo que hace el instrumento es resonar. Es exactamente lo que hace, bueno, el megáfono no sé, porque el megáfono eleva el volumen. Que eso es ¿Sí? ampliar, es un amplificador. El megáfono amplía. Exactamente, es un amplificador. Entonces, un resonador es el instrumento porque el instrumento resuena exactamente lo que yo estoy haciendo. Si yo Vale, vale. necesito tocar más fuerte, tengo que soplar más fuerte. Y aparte, y ahí viene otro tema que no sé si tenemos tiempo, pero Tiro ahí. yo lo que le hablaba con Álvaro el otro día es para mí es súper necesario cambiar algunas palabras, como por ejemplo la palabra fuerte, la palabra piano, que la palabra piano no está tan mal, la palabra grave y la palabra aguda. La ¿Sí? palabra, Porque si perdón, yo, la última, perdón, es la. aguda. ¿Y por cuáles las cambiarías?
vibración rápida. Agudos, vibración rápida. Graves, vibración lenta. Venta. O vibración y caudal de aire también, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Agudos caudal un poco menos, a graves caudal un poco más. ¿Cuál palabra te dije? Fuerte. La Sí, palabra piano no está tan mal, pero grave, si a vos te dicen que estás grave, estás mal. En el hospital, si vos vas al hospital y te dicen, estás muy grave, estás mal. Entonces, para mí hay que cambiar eso, tocar fuerte, tocar piano, tocar agudo, tocar grave, y la palabra ataque. ujú. La palabra ataque habría que borrarla del universo, porque la palabra ataque, el ataque es un golpe, ¿no? Es un conflicto. Sí, ya, Y ya, ya. todo lo que sea golpe, detrás del golpe viene la fuerza. Y como bien dijimos hace un rato, no queremos fuerza. Nosotros queremos wind, queremos aire en movimiento. Ya. Muy bien, muy bien. Para finalizar, bueno, César Sosa está preguntando por ahí que quería contactar contigo, así que bueno, le voy a decir que te escriba por privado y ya está. Pero cómo Y no, ya, sí, sí, y sí. ya concretáis porque está muy interesado es un turista que está muy interesado en aprender más bueno, pues por supuesto, y lo mismo en Ahí mi caso, si desea aprender. podemos estar días hablando, David. Exacto, exacto, exacto. Esto, podemos estar días hablando. Entonces, pero bueno, vamos a hacerlo lo más limitado, lo más ajustado. Sí, sí, sí. Dale. Yo me gustaría cerrar la charla, que ya vamos a llevar casi una hora. Ujú. Ahí se Ahí me tenemos cortó un cachito. Se me sí, cortó un sí, sí. cachito, David. Vale, ¿ahora me escuchas? Ahí sí. Estás Ok. medio pixelado, pero te escucho. Sí, sí, no, yo te veo bien. Saludo por aquí a Darío Berra, grandísimo tubista y fantástico amigo. A Ana también, que le ha encantado la idea de cambiar la terminología. Nada, finalizamos con 3 o 4 ideas, pautas para mejorar tocando un instrumento de viento metal en tu experiencia, en lo que tú creas que has aprendido tanto con esta grandísima, bueno, pues este recorrido traduciendo y aprendiendo sobre Son and Wind, pero también en tu experiencia como cornista, como profesor, seguro Ujú. que nos es interesante a todos. Bueno, ¿me escucha bien, no? Yo hablo y me escucha bien, Sí, sí. Bueno, básicamente, primero que todo, cantar. Cantar. La gente no canta. La gente no sí, quiere cantar, la gente tiene vergüenza cantar, la gente... No se puede tener vergüenza para cantar. No se puede tener vergüenza para cantar porque si no, después cuando vaya a tocar voy a tener vergüenza para tocar. sí, sin Y duda. siendo artistas, por favor, no sean mecánicos de instrumento. Sean, Perdón, que no sean, repite, no sean. no sean mecánicos del instrumento. Sean artistas, sean músicos. Usen la imaginación. La imaginación es una palabra mágica para nosotros. El canto. Todo compositor compuso las obras que se han escrito, se escribieron relacionadas con una historia. Y la historia pasó o no pasó, se usó siempre la imaginación para hacer eso. Si nosotros no usamos la imaginación para hacer lo que hacemos, nos convertimos en trompistas, tubistas, trompetistas, trombonistas. Nosotros no queremos ser esas palabras, nosotros queremos ser artistas, queremos ser comunicadores, como decía Jacobs, narradores de historias con sonido. Y permitirle al cambio, permitirle al cuerpo los cambios, permitirle a las personas los errores. Nos tenemos que equivocar y aprender de los errores. Dejar que las notas graves les enseñen a las agudas. Bajar la presión de aire y subir el fluido de aire, el flujo de aire. Para subir el flujo de aire lo único que hay que hacer es respirar profundo. Porque si respiramos por la mitad o menos de la mitad de nuestra capacidad pulmonar,
empezamos a hacer fuerza muy rápidamente. Y Sí, ahí sí. aparece la maniobra Valsalva, aparece un montón de cosas que en otro momento lo vamos a hablar, pero un montón de información, un montón de cosas que llevan a que dejemos de ser artistas y dejemos de ser músicos para convertirnos en mecánicos de los instrumentos o en tubistas, trompetistas, trombonistas. ¿Sí? Así es, Sean así es. sean buenas personas, compartan lo que tienen y lo que no tienen, ayuden a los demás, no critiquen a los demás. No Por se más que critiquen a ustedes sí mismos crean que tampoco, no están se haciendo critiquen a cosas sí mismos. bien, por más que ustedes crean que están haciendo las cosas súper bien, si viene un profesor y le dice que está mal, acepten que está mal y cámbienlo, traten de mejorar, traten de cambiar, ¿sí? Pero por sobre todo, sean buenas personas. Eso es Ahí está. lo principal. Bueno, yo creo que es un cierre fantástico lo que acabas de hacer. Eres una grandísima persona, un grandísimo profesional. Estoy encantado de haberte tenido aquí charlando una horita. Se me ha pasado muy rápido. Así que bueno, yo creo que tendremos que repetir dentro de otro tiempo, no tardando mucho, y hablar de profundizar en algún aspecto, porque me parece que Cuando tienes quieras. muchísimas. Tienes que hacer tu propio canal de YouTube y contarnos todas estas cosas, animarte. Así que bueno, un placer, Cristian, para mí ha sido un... Placer enorme mío, David. David, yo te conozco de las redes desde hace mucho tiempo. Sí, señor. Me pude poner en contacto contigo gracias a David Berra, Ajá. Darío Berra, perdón, a Darío Darío Berra, Berra, sí. y siempre he visto algunos videos tuyos, no he visto la totalidad, te soy sincero, porque tienes muchos. Tengo muchos, tranquilo. En algunos pude meterme un poquito, meter alguna pregunta cuando hablaban de la creación de los hábitos con las psicólogas, ¿te acuerdas de eso? Sí, Muy interesante, cosas muy interesantes y bueno, aquí estoy para lo que necesiten siempre y no solamente aquí estoy yo, voy a estar yo tratando de meterme en tus conversaciones para seguir aprendiendo, y si hay cosas que hice mal en mi pasado, voy a tratar de mejorarlas y tratar de hacerlas mejor y bueno, exacto. de eso se Esa es trata, la ¿no? idea. No parar nunca y siempre seguir. Así es, maestro. Bueno, un grandísimo abrazo y espero verte pronto y conocerte en persona. ¿Eh? Esto tiene que Ojalá, cambiar. No sé, ojalá. tardando, no sé, estar charlando de todo. Ya se van a alinear, ya se van a alinear y poder estar juntos, seguramente. Exacto. Un abrazo muy grande, ¿eh? Y mil gracias por este ratito tan fantástico. Muchas gracias, David. Chao, chao. Muchas gracias.